Historia del cine. La historia del cine se inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Los hermanos Lumière habían inventado a lo que muchos han calificado como la fábrica de sueños. El cinematógrafo, el invento de los Lumière, tenía como antecedente el kinetoscopio, de Thomas Alva Edison. A partir de aquel artefacto se registran imágenes en movimiento, aunque no era capaz de reproducirlas. Pronto el particular invento fue distribuido por todo el mundo, a través de la compra de patente o bien mediante una copia. El origen del cine y las primeras películas. En 1886, el ilusionista francés Georges Méliès demostró ya el origen del cine. Méliès rodó el primer film de larga duración de 15 minutos, El caso de Dreyfus, en 1899, y en 1900 firmó Cenicienta, de 20 escenas, pero sus filmes más notables son Viaje a la Luna en 1902 y Alucinados del Barón de Munchausen. Entre 1900 a 1912, Motion Pictures Patents Company, MPPC, controlaba todos los aspectos de la flamante industria del cine. Este grupo de productores limitó la duración de las películas que se podían tener a doble bobina. Esta agrupación fue disuelta en 1912. El traslado de Hollywood. En 1915 a 1920, las grandes salas de cine proliferaron en todo el territorio de Estados Unidos, mientras que la industria se trasladaba a Hollywood, una pequeña localidad de California junto a Los Ángeles, donde los productores independientes como Thomas Harper y Mark Sennett construyeron sus propios estudios. Cine latinoamericano. El cinematógrafo fue conocido en la mayoría de las capitales de los países latinoamericanos inmediatamente después de la primera proyección realizada en París por los hermanos Lumière, hasta en la década de 1940. En ese periodo México vio crecer su industria gracias a un mercado seguro de habla castellana. Cine europeo. La producción cinematográfica del Reino Unido, Italia y los países nórdicos decayó de forma drástica tras el fin de la Primera Guerra Mundial, debido al aumento de los costes de producción y una incapacidad comercial de competir en un mercado mundial creciente. Sin embargo, Alemania y la recién creada Unión Soviética y Francia alcanzaron una nueva significación artística, marcando el inicio de un periodo que sería más influyente en el desarrollo de los medios. Austria y Alemania. El impactante e innovador cine mudo alemán tomó el expresionismo y las técnicas del teatro básico de la época de sus principales fuentes de inspiración como muestra de ejemplo. Más conocido la película expresionista de la época, El gabinete del Dr. Caligari en 1919, Golem en 1920, Nosferatu, el vampiro en 1922. Metrópoli de Fritz Lang, que trata de una sociedad robótica controlada por un poder industrial en la que los obreros están reducidos a una condición de esclavos. Cualquiera de estas películas, y en especial las dos últimas, crearon una escuela de cine comercial en Estados Unidos por su temática, decorados e incluso el estilo de realización. Prueba de esto es que los directores fueron contratados para la industria de Hollywood para continuar su trabajo en aquel país. En Francia, la industria cinematográfica tenía el vigor necesario para sobrevivir durante la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. Su supervivencia del cine francés. La obra de Luc Fiebre en 1921 era un retrato impresionista de la vida de la clase popular, mientras que Un sombrero de paja en Italia en 1929 era una deliciosa e imaginativa comedia basada en una farsa popular del siglo XIX. Cine sonoro. En 1926, la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz conocido como Beat and Point, consistente en grabación de las bandas sonoras musicales y de los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban en la acción de pantalla. En 1997, Warner lanzó El cantador de jazz de Alan Crosland, la primera película sonora, protagonizada por showman de origen ruso, Al Jolson, que alcanzó un éxito inmediato e inesperado entre el público. Su eslogan, sacado del texto de la película, "Aún no has oído nada", señaló el final de la era muda. La transición del cine mudo al cine sonoro fue tan rápida que muchas películas distribuidas entre 1928 y 1929, que habían comenzado su proceso de producción como mudas, fueron sonorizadas. Algunas de estas películas son El desfile del amor en 1929, Películas fantásticas, en el ciclo de películas de terror clásico en las que se incluyen a Drácula en 1931 de Tom Browning, El Dr. Frankenstein de 1931 de James Whale y La momia de 1932 de Karl Frank. El cine artístico. La producción de películas fantásticas en Hollywood se intentó compensar durante los años 30 con películas más serias y realistas europeas, como la película alemana El ángel azul en 1930 de Joseph von Sternberg, o la película francesa La gran ilusión en 1937 de Jean Reno, considerada una de las grandes películas antibélicas de la historia del cine. Un cineasta estadounidense procedente de la radio, el escritor, director, actor Orson Welles sorprendió desde su primera obra con nuevos encuadres, objetivos angulares y efectos de sonido, entre las innovaciones que ampliaron considerablemente el lenguaje cinematográfico. Sus películas Ciudadano Kane en 1941 y El cuarto mandamiento en 1942 tuvieron gran influencia en la capital de las obras del cineasta
Los nuevos cineastas estadounidenses. Surgió una nueva generación de realizadores bajo la influencia de las tendencias europeas. Unos de ellos son Stanley Kubrick, Woody Allen, Arthur Penn, Francis Ford Coppola o Martin Scorsese. Han tratado en numerosas ocasiones de trabajar con el respaldo de una compañía financiera, buscando la distribución de sus obras a través de un estudio distinto para cada proyecto o manteniendo una relación relativamente estable con ellos.